En el libro de Éxodo y vamos a estar en capítulo 31. Capítulo 31 hoy. Vamos a mirar nomás 11 versículos pequeñitos, pero son versículos que son importantes para nosotros hoy. Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo 31. Hay 40 capítulos, ya vamos casi a... ya podemos mirar la luz a los últimos del túnel. Entonces, quiero acabar y terminar a los últimos de noviembre, pero quizás ahí podremos terminar a los últimos de septiembre y hacer una serie breve antes de las Navidades. Éxodo 31, 1 a 11. Para ustedes que trabajan, que tienen trabajo, donde hay un equipo de trabajo. ¿Por qué es importante cuando vamos a trabajar, cuando uno va a trabajar, ¿verdad? Hay un equipo de otros compañeros, ¿verdad? Hay un equipo de compañeros, de trabajadores. Todos trabajan para el bien común, ¿verdad? ¿Verdad? Ya sea que trabaje en una compañía de aceite, un negocio donde tenemos que limpiar casa, un trabajo donde hay que limpiar cosas, hoteles, estoy hablando de nuestra comunidad aquí, ¿verdad? O donde yo trabajaba, en casa de empeños, y yo siempre tenía que ser respaldado por mi equipo, porque yo como manejador, aquí estamos hoy, como la semana pasada, pásale. Cada uno de nosotros que tenemos trabajo, tenemos que ser respaldados por nuestros trabajadores para el bien común. Porque si uno no hace el trabajo acá, pero uno hace el trabajo acá, o si hay varios que no trabajan, hacen su trabajo bien, ¿qué va a suceder? Va a fracasar, ¿verdad? Si no limpiamos bien aquí o allá, o si nuestro compañero o trabajador no trabaja, hace su deber bien, ¿qué es lo que hacemos como trabajo? Hay que hablarles con él, oye, haz tu trabajo bien porque se mira mal, o yo no puedo hacer mi trabajo bien, o van a pensar que yo hice algo mal en mi lado. Para tener éxito en el trabajo, como en un grupo o un equipo, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con honra. Hay que hacerlo con todo esfuerzo. Hay que hacerlo con toda dignidad. Pero muchas veces hay gente en el trabajo que tiene habilidades, ¿verdad? Que han sido dotados desde que nacieron, ¿verdad? Conocen a alguien así que tienen un don, tienen una habilidad que eso nomás es Dios, los dotó así, y así son. Quizás conocen a alguien en su trabajo, también es así. Pero muchas veces en nuestros trabajos, todo lo que podemos hacer viene por experiencia. Yo cuando comencé cuando yo y mi señora comenzamos en esta obra, ustedes que ya tienen tiempo aquí en la iglesia, pueden decir que yo, y aún hoy todavía no lo hablo bien, podían decir que yo no hablaba bien el español, ¿verdad? ¿Verdad? Ustedes que están aquí. Pero nunca decían nada. Ellos eran bien amables, eran bien bondadosos y eran misericordiosas estas señoras. Pero con tiempo, con mi experiencia, comencé a hablar el idioma. Porque se le entendía, como quiera. Sí, se me entendía. Pero ahora que ya tengo 7 años o algo así, yo pienso que puedo hablar el idioma un poco mejor. Y las ciertas palabras y frases y ahora me puedo decirlo bien. Todavía no, pero no como ustedes que son de sus países y hablan bien así el idioma. Pero quiero pensar que ya en 7 años es mi experiencia en hablando el idioma de español, lo hablo mejor. Pero eso viene con experiencia. Y también cuando entramos a la obra nos capacitaron, fuimos a una iglesia, fuimos capacitados por un programa de plantación de iglesia y nos dieron lo básico ya con la experiencia y Dios nos capacitó aún más. Y yo pienso, yo no sé, que quizás Dios me dotó también para predicar, no sé, todavía ustedes son los que manejan eso, no sé yo, pero yo pienso que Dios me dotó para enseñar también y quizás he aprendido más en estos años.
pero cada uno tiene habilidades diferentes para tener éxito en nuestros trabajos. Hay una obra que hacer en todo. Entonces lo que he titulado el mensaje de hoy es esto: dotados para la obra de su pueblo y reino. Dotados para la obra de su pueblo y reino. Voy a comenzar del principio. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y este versículo siempre lo enseño porque estamos en una parte de la Biblia donde mucho de lo que estamos aprendiendo y mirando y estudiando son cosas raras. Son cosas que era especialmente dado al pueblo hebreo, al pueblo judío. Y nosotros no somos judíos, nosotros somos hispanos. Vivimos en un país de gringos, de americanos. Entonces, cuando leemos, y saben que no tengo ni mi Biblia, cuando estudiamos el libro de Éxodo, las primeras cosas que son más fáciles para entender son las historias que cubrimos a los principios, ¿verdad? Sabemos que cuando José, uno de los hijos de Jacob, murió, José ascendió como gobernador al trono de Egipto y nomás era el faraón, que era más alto. Pero Moisés comenzó su vida en una manera turbulenta, en una manera bien peligrosa. ¿Se acuerdan que Moisés nació cuando su gente eran esclavizados? Y el rey malvado, el faraón de ese día, quería matar a todos los varones porque sabía como hebreos estaban multiplicando y el rey malvado sabía que si se multiplicaban tanto iban a hacer guerra contra él o se iban a juntar con uno de sus enemigos y hacer una rebelión. Entonces lo que decidió hacer: voy a matar a todos los varones de estos hebreos para que no salga ningún rey. Entonces la familia de Moisés decidió no hacer eso. El rey malvado faraón mató a muchos varones hebreos, pero este varón, niño, Dios lo permitió que sea escondido y Dios lo escondió en el trono del palacio de Egipto y fue criado como un egipcio. Entonces, pero un día Dios lo habló y lo sacó cerca donde estamos en el monte de Sinaí, y se apareció, ¿se acuerdan dónde? ¿En la qué? En la zarza ardiente, y Dios ahí fue como le dio el mensaje: tú, Moisés, vas a ser mi voz, vas a ser mi instrumento, y vas a ir tú y tu hermano Aarón, porque se acuerdan que la palabra dice que Moisés no tenía la confianza de ir directo al faraón. Entonces, ok, está bien, voy a permitir que vayas tú con tu hermano, y tú y tu hermano le van a pedir al faraón que deje ir al pueblo. Y después de 10 plagas, el faraón los dejó ir, pero se arrepintió el faraón y los va y los sigue, y los va y los arrincona contra el mar rojo, y Dios abre el mar rojo, y sabemos, y pasan los hebreos por el mar rojo en tierra seca, y luego después de pasar los hebreos, los egipcios pasan con todos los carros, todos los árboles, todos los caballos, y cierra Dios al mar rojo y destruye y mata a los egipcios. Y ya después de 3-4 meses llegan al monte de Sinaí, y es ahí donde estamos. En ese monte de Sinaí Dios les ha dado hasta este punto instrucciones. Acuérdense que Dios les dio los 10 mandamientos en el monte de Sinaí, pero se los dio al base de la montaña. Entonces, hasta este punto, Dios no ha dado las 2 tabletas, y ha dado bastantes instrucciones. Y esas instrucciones también incluye cómo construir un tabernáculo. Aquí miramos el tabernáculo, cómo se miraba en ese día más o menos. Y sabemos que Dios viajaba con ellos por día con una nube, y en la noche con un fuego. Y también les dio instrucciones en cómo construir el arca del pacto. Y sabes,
I think you have, tienes la arca en el carrito. ¿Quieres ir a traerlo? Yeah. Compré un modelo del arca y lo tengo en el carro. Parece que está en tu carro. Ya, está atrás. Está pequeñito. Lo único que le falta, lo compré baratito. A cada uno de los querubines le falta una ala, y le falta la vara, pero para que más o menos tenga una idea. Y les dio instrucciones para construir esta arca de pacto. Y este arca de pacto va a estar adentro de un santuario. Esa arca va a estar en el otro lado de esta cortina. Y este es el santuario. En ese santuario va a haber 3 muebles. Y también dio instrucciones para cómo construir esos 3 muebles. Esos 3 muebles, los que se miren aquí, son el candelabro, el pan de la presencia y el altar del incienso. ¿Se acuerdan que dio detalles exactos cómo construir todo esto? El altar de incienso, donde iban a hacer incienso. El pan, ¿cuántos panes eran? ¿Se acuerdan? 12, uno por cada tribu. Y un candelabro que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alguien dígame, ¿por qué son 7? Y cuando miren el número 7 en la Biblia, ¿qué es lo que piensan ustedes que significa? Lo que significa muchas veces el número 7 significa algo completo, perfección. Jehová creó el mundo y los cielos en 7 días. Entonces 7 es un número, una numeración que muchos creen que simboliza perfección o plenitud o algo que es completo. Y luego también dio instrucciones para el altar del bronce. Carmen va a entrar ahorita, tiene el modelo del arca, se los va a pasar aquí, los pueden abrir. Y adentro del arca, vamos a ver después que Dios va a pedirle que metan la vara de Aarón. Va a haber un platito de maná y las tablas de la ley. Pueden abrirlo si quieren, lo de arriba. Y adentro tiene los elementos, tiene las 2 tablas, tiene la vara de Aarón y tiene el platito de maná. Instrucciones también dio para el candelabro, para el pan de la presencia, el altar, y luego también hay un atrio, como un patio, donde van a entrar la gente, ahí va a ser, no, se van a hacer los sacrificios, y afuera en el atrio va a haber un altar de bronce y una fuente de bronce donde se lavan los sacerdotes después de hacer los sacrificios. Y también hemos visto las instrucciones que Dios ha dado para la vestidura del sumo sacerdote y los sacerdotes común. Acuérdense que va a haber nomás un sumo sacerdote siempre. Cuando muera Aarón, será elegido otro. Y luego va a haber los sacerdotes comunes. Adentro, si quieren abrir esos papelitos, tienen ahí adentro las cosas, la vara de Aarón y el platito de maná y las 2 tablas. Y también la semana pasada miramos que Dios también dio instrucciones en cómo hacer por medio de los ingredientes, las cosas, el aceite para ungir. Y se acuerdan que Dios le dijo que dígale al pueblo que traigan dinero, monedas, oro, plata. Acuérdense que todos los bases el base del santuario, ya se lo miran aquí. El santuario y el tabernáculo tiene cortinas, pero en el base, en la fundación, todo eso va a ser hecho de oro y de plata. Entonces era importante que los hebreos trajeran oro y plata. Entonces hoy lo que vamos a mirar hoy, que Dios ahora va a capacitar a varios hombres para la obra de hacer y construir todo eso. Dotados para la obra de su pueblo y reinos. Lo primero que vamos a mirar es esto, que el Espíritu dota a su pueblo para el servicio de la iglesia. El Espíritu dota a su pueblo para el servicio de la iglesia. Vamos a leer versículos 1 a 6. El Señor habló con Moisés y le dijo: toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá,
Y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos con oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para hacer tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías. Además, he designado como su ayudante a Joliab, hijo de Asihamac, de la tribu de Dan, y he dotado de habilidad a todos los artesanos para que hagan todo lo que les he mandado hacer. Entonces, Dios ha dado sus instrucciones en cómo construir. Ha dado instrucciones para hacer las vestiduras. Ahora, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a construir el santuario? ¿Quién va a construir el tabernáculo? ¿Quién va a ser el que va a medir? Tenemos alguien que sabe construir, como medir, cortar. ¿Saben? Mi papá era ladrillero toda su vida. Él cortaba ladrillos, él medía. Cuando forraban las casas de madera, ponían el frame. Él venía después y él ponía el ladrillo, venía con su hilo, con un nivel, venía con su martillo, anivelaba el ladrillo. Una vez compramos yo y mi señora Carmen nuestra primera casa en Dallas, y el ladrillo estaba desanivelado. Y le dije a mi papá, oye, papá, se mira mal el ladrillo. Y él vino, sí, está desanivelado. Vinieron los trabajadores después y lo arreglaron, lo anivelaron bien. Yo no recibí ninguna de esas cosas para dotarme a mí. Entonces yo puedo destruir, pero yo no puedo construir. Pero mi papá era dotado en eso, como el albañil. Él trabaja por una compañía grande. Pero yo no sé, yo no soy dotado para eso. Y muchos de nosotros no somos dotados para. Pero Dios escogió a ciertos hombres que Él iba a capacitar para construir. En versículo 1, el Señor le dijo a Moisés y le dijo: toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia, capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para hacer tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías. Además, es designado como su ayudante, escogió a Joliab, hijo de Asihamac, de la tribu de Dan, y he dotado de habilidad a todos los artesanos para que hagan todo lo que les he mandado hacer. Dios necesita a personas y a gente que va a poder hacer la obra de construir el santuario, el tabernáculo, la arca, el pan de la presencia, la mesa de la presencia del pan, el altar. Hay un llamamiento. Dios llama. Cuando Dios me llamó a mí en 2010, porque Dios me llamó, no como abrió las nubes: oh, Joel, quiero que tú seas pastor aquí en el Rino, una iglesia hispana. Dios no abre las nubes y habla así hoy. En esos días Dios hablaba así. Dios estaba hablando directamente a Moisés, y Dios se le está diciendo a Moisés: yo he escogido, yo estoy llamando a estos hombres. Bezalel, estoy hablándole a Joliab en versículo 6. Muchas veces Dios llama a gente en su pueblo para poder edificar y levantar y construir su pueblo. Es lo que estaba haciendo aquí. Y vamos a 1 Corintios 12, 4, 1. 4 al versículo 11. Ahora bien, hay diversidad de dones. Ese es el apóstol Pablo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios y el que hace todas las cosas en todo. Pero a cada uno se le da, escuchen, a cada uno, está hablando de las personas de la iglesia. No le está hablando a los pastores,
No está hablando a los pastores. No está hablando a los diáconos, no le está hablando a los ancianos, no le está hablando está hablando, fíjese, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. ¿Qué es el bien común del que está hablando aquí Pablo? Se les da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno se les da la palabra, le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otra palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Quiero que vean y regresen al versículo 7. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Este versículo aquí es una de las leyes que la iglesia Houston, la iglesia americana, y no sé si lo sabían porque nunca se los he enseñado. La iglesia bíblica Reno tiene como una de las, no leyes, pero una de los valores que tenemos como iglesia, que cada persona, cada miembro de la iglesia se le ha dado la manifestación del Espíritu para el bien común. Es lo que dice la Biblia. Vamos a regresar a eso. Y aquí, pero en Éxodo 31 se le está dando, dice en versículo 3, he llenado del Espíritu de Dios de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. Pero ahora Dios trabaja y obra diferente. Dios da y capacita a cada persona que es miembro de una iglesia para una obra. Vamos, entonces lo primero que miramos era que el Espíritu dota a su pueblo para el servicio de la iglesia. La segunda cosa que vamos a mirar es que construyendo un pueblo para conocer su presencia es un mandato para la iglesia. ¿Qué significa la palabra mandato? Una orden. Una orden. Cuando Dios le dijo a Adán, no coman de la fruta del árbol del conocimiento. Eso era un mandato, es una orden. Entonces vamos a mirar que construyendo un pueblo para conocer su presencia es un mandato para la iglesia. Y la iglesia, no estamos hablando de los pastores nomás. No estamos hablando de los líderes religiosos, ancianos, diáconos. No, vamos a ver de quién está hablando. Versículo 7. Entonces, si seguimos de versículo 6. Además, he diseñado como su ayudante a Joliab. Todo esto los he mandado para que hagan todo lo que hacer, es decir, tienda de reunión, el arca del pacto, el propiciatorio que va encima de ella, el resto del mobiliario de la tienda, la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro y todos sus accesorios, el altar del incienso, el altar de los holocaustos y todos los utensilios, el lavamanos con su pedestal, las vestiduras tejidas, tanto las vestiduras sagradas para Aarón, el sacerdote, como las vestiduras sacerdotales de sus hijos, el aceite de la unción y el incienso aromático para el lugar santo. Todos deberán hacerlo tal como te he mandado que lo hagas. Entonces, todo esto que acaba de nombrar aquí el autor, que es Moisés, son las cosas que hemos cubrido, que Dios les ha dicho a Moisés. Esto es lo que van a hacer. Van a hacer la tienda de reunión, que es el tabernáculo, el arca, la tapa, el resto, la tapita. Esa tapa. Todo esto. La tapa, el resto del mobiliario de la tienda, la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro, el altar, las vestiduras de las vestiduras sacerdotales, el aceite de la unción. La lista, al parecer, es dada porque Dios quería un trabajo organizado y atento a cada detalle. Nada debía olvidarse ni descuidarse. Ustedes que trabajan, ¿se descuidan de su trabajo? Lo hacen así nomás. Porque ¿qué pasa si no hacen el trabajo bien donde trabajan?
corren. Nos van a correr. Si yo, yo como pastor, si yo hago algo mal, o me equivoco de algo, o me meto en pecado, o hago un trabajo que no está, no sigo las instrucciones, me van a correr. Entonces, Dios da y capacita a estos hombres para hacer en detalle como debería ser. Nada debía olvidarse ni descuidarse. Esto nos recuerda que Dios quería que el tabernáculo y sus muebles fueran construidos de acuerdo a un patrón específico. Era un modelo deliberado de una realidad celestial. ¿Se acuerdan? En Colosenses 3, 23, 24. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven al Cristo Señor. Cuando trabajen en sus trabajos, háganlo con diligencia. Háganlo con honor, con respeto, reverencia a sus jefes. En Hebreos 8:5 dice, estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia. ¿Se acuerdan que Dios estaba dando instrucciones detalladas? Porque todo lo que estaba haciendo la arca, el tabernáculo, el altar, las cortinas, todas las telas, todas las vestiduras, era una sombra de algo, una copia. Hebreos 8:5 dice, estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se les advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el santuario. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en el monte. Hebreos 9, 11 a 12 dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no es de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre. Quiero que lean esto, este versículo aquí, dice aquí, por tanto fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera. Hebreos 9, 11 a 12. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no es de esta creación, entró al lugar santísimo. Si nos acordamos, el lugar santísimo en tabernáculo era en el otro lado de la cortina donde estaba el arca. Al otro lado está el lugar santísimo. Pero aquí en el versículo indica que Cristo entró al lugar santo, no hecho por manos, era una representación del verdadero. ¿Dónde estamos aquí? El santuario, el tabernáculo donde Cristo entró, era del cielo. Era el cielo verdadero. Era una representación del verdadero, sino el cielo mismo, para presentarse ahora de la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año. Cristo entró una vez y una vez era todo suficiente. Hebreos 9, 11, 2, a ver, ¿dónde estamos aquí? Hebreos 9, 23, 25. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. 1 Corintios, los que leímos hace rato. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos, ya mexicanos, ya, ¿cómo se dice de Honduras? De urandeños, guatemaltecos, para todos, esclavos, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Entonces, la iglesia es de lo que estamos hablando hoy. Para ellos el tabernáculo, el santuario, estaban edificando algo para acercarse a la presencia de Dios. Entonces, fíjense
construyendo un pueblo para conocer su... Entonces, ¿qué era el propósito del tabernáculo? ¿Qué era el propósito del santuario? ¿Qué era el propósito del lugar santísimo? Es para que viniera la presencia de Jehová a comunicarse y morar con el sacerdote, dar instrucciones para el pueblo. Era para traer su presencia. Hoy en día, tenemos la presencia por medio del Espíritu Santo. No tenemos que ir a un santuario, no tenemos que ir a un cuarto o un hombre. El Espíritu Santo mora por medio de su pueblo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros traer esto para aplicación hoy? Estos hombres fueron dotados para la obra de su pueblo y su reino. Cada miembro de la iglesia, si eres cristiano, has sido dotado para hacer una obra especial en la iglesia. Como dice 1 Corintios 12:7, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Cada uno de ustedes que son miembros de esta iglesia, o que son miembros de una iglesia, tiene un don, tiene una manifestación del Espíritu para el bien común. Y si no están usando ese don, ese regalo, esa manifestación para la iglesia, es una desperdicia como cristiano. Somos cristianos desperdiciados para la obra de Dios si no estamos usando lo que Dios nos ha dotado para acercarnos más a Él. Cuando venimos a la iglesia, nos acercamos a Él. Y 1 Corintios 12:13 dice lo mismo, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos, no nomás el pastor, no nomás el líder religioso, no nomás el anciano, no nomás el diácono, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Entonces, iglesia, ¿qué significa para hoy? Cada uno de nosotros hemos sido dotados para hacer una obra especial en la iglesia. Y la pregunta que les hago en este momento, en la aplicación, ¿lo estás haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Ay, Joel, pero yo trabajo duro, ando cansado, ando cansada. Los hebreos, los judíos, andaban de vagos por 40 años en el desierto, en el calor, sin hogar. Andaban en las montañas, andaban de vagos, levantando las tiendas cuando la nube y el fuego se levantaba. Andaban peleando con los tribus y andaban como 2 millones de ellos. Andaban familias con huerquillos. Andaban trabajando para hacer la comida. Pero todavía iban al tabernáculo y todavía se presentaban los capacitados para traer la presencia de Dios. ¿Y qué de nosotros hoy? Estamos viviendo en un desierto, en tierra. Estamos viviendo sin casa, estamos viviendo... No. Todos nosotros Dios nos ha dado, nos ha bendecido con casa. Con una manera de comer. Tenemos teléfonos digitales, tenemos computadoras, tenemos televisores, tenemos manera de ir al trabajo. Digo, tenemos carro. Tenemos carro, o tenemos manera de transportación. Estos hebreos andaban haciendo lo que podían hacer y estaban siendo capacitados para la obra de traer su presencia a su pueblo y a su reino. ¿Qué de nosotros hoy? ¿Lo estás haciendo tú? ¿Lo estamos haciendo nosotros? ¿O nomás estamos viniendo a la iglesia? Diokis. Dios capacitó a estos hombres y como hemos visto, Dios capacita ¿qué dice aquí? Cada uno. Y Dios da a todos, se nos dio. Al pastor nomás se les dio al beber el mismo espíritu. A los diáconos nomás se le dio al pastor se le dio la mano. ¿Dice eso? No.
No podemos ser parte de una iglesia si no estamos usando lo que Dios nos ha dado. Y si no lo estamos haciendo, si nada más venimos para escuchar un sermón, escuchar un estudio bíblico, para cenar, y no estamos involucrados en la iglesia, en todo, nos estamos desperdiciando como miembros de la iglesia. Ahora sí tiene más sentido lo que estaba haciendo Dios con estos hombres, capacitando, dotándolos para hacer la obra, para que se acerque la presencia de Jehová en el lugar santísimo. Ahora hoy tenemos a la presencia de Dios aquí en nosotros, en nuestros corazones. ¿Y cómo podemos traer la presencia de Dios más? Si como iglesia nos estamos esforzando más con los dones que el Espíritu nos ha dado para traer el bien común. ¿Qué es el bien común de la iglesia? ¿Qué piensan lo que es? Porque esto estaba escrito en el tiempo de Pablo, ya después en el Nuevo Testamento. ¿Qué es el bien común de la iglesia? Es el bien de todos. El bien de todos. Pero ¿qué es el propósito, últimamente el propósito de Dios para nosotros como iglesia? Que nos salven, ¿no? Que seamos salvos, que traigamos más a la salvación, al conocimiento de Cristo, que salgamos a darle la verdad a los perdidos. Cuando alguien esté enfermo o cuando alguien esté hospitalizado, que podamos ir a visitarlos, orar sobre ellos. Eso es la iglesia, eso es el bien común, porque la iglesia, en medio de la iglesia es como el pueblo hebreo, viviendo en un desierto. Estamos viviendo en un pueblo, el mundo, el desierto, donde necesitamos que protegerlos de nosotros, el bien común. Y necesitamos que traer el evangelio al mundo perdido. Entonces, la iglesia no nomás es un club diokis, donde venimos cada vez en cuando. La iglesia es un lugar donde la presencia de Dios viene y mora con nosotros, y el Espíritu de Dios nos dota con dones, para habilidades, para poder atraer la presencia de Él aún más entre nosotros como pueblo y aún más al mundo perdido. ¿Lo estamos haciendo? Sí o no. No digan, no levanten sus manos. Ustedes saben si lo están haciendo. Y ese es el propósito de la iglesia, no del pastor. Encerrar dotados para la obra de su pueblo y reino. ¿Lo eres? Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias que tú nos enseñas que aún en los tiempos hebreos, en los tiempos cuando vivía Moisés, también tenías un propósito para tu pueblo, tenías un propósito para tu gente, y tú no querías que la gente estuviera de Dios, que tú los dotabas y los capacitabas para que tu presencia podría venir y morar entre ellos. Entonces, nada ha cambiado, Señor. Hoy, ahora tenemos tu iglesia, es lo mismo. Estamos aquí para dar evidencia de ti, Señor, al mundo, entre nosotros, para edificarnos, para levantarnos, para apoyarnos, Señor. Eso es el deber de la iglesia. Cada uno de nosotros hemos sido dado un don espiritual para poder, quizás es de hospitalidad, quizás es de oración, quizás es de construir algo, quizás es de enseñar, quizás es de misericordia. Cada uno tenemos un don, Señor, espiritual. Danos la valentía, Señor, para enseñarnos qué es lo que es que tenemos. Como dice tu palabra, cada uno de nosotros tenemos algo para el bien común. Cada uno de nosotros tenemos algo donde hemos bebido del Espíritu Santo para tu obra celestial. Padre, te pedimos que nos des esa valentía para hacer una iglesia donde tú vas a ser levantado y no nosotros mismos. En el nombre de Cristo te pedimos todo esto. Amén y amén.